Muy buen día y bienvenidos de regreso a este su canal Mentalidad del Trader, donde vemos temas de inversión, dinero y trading. El día de hoy les traigo un tema muy interesante, que es cómo establecer metas y cómo llegar a lograrlas. ¿Por qué establecemos metas o para qué son las metas? Es muy simple. Las metas a futuro se establecen para saber qué es lo que voy a hacer el día de hoy en el presente. Porque si no tengo una meta establecida, prácticamente el día de hoy solamente lo voy a vaguear, no sé a dónde voy a hacer lo normal, lo que siempre he hecho, que a lo mejor puedo ir a trabajar porque la meta es ganarme el salario, pero de ahí no voy a pasar. Entonces vamos a establecer cualquier meta, vamos a poner un propósito al cual nosotros queremos llegar. Hay 5 simples pasos a seguir para llegar a cumplir cualquier meta, ya sea una meta personal, una meta financiera, una meta económica, una meta laboral. Para poder entender esos 5 pasos y por qué los manejaremos de esa manera, me gustaría hablar primero un poco o encontrar las 5 razones principales por las cuales la gente no cumple sus metas. Como la razón número 1, tenemos que las metas no son específicas. La gente hace sus metas de una manera muy vaga o traza sus metas de una manera muy general. La razón número 2 es que las metas que las personas trazan son metas que no tienen ninguna motivación para ponerle la energía necesaria y desempeñarlas. Como la razón número 3, tenemos las distracciones. Estamos llenos en un mundo de distracciones y estadísticamente el 95% de las personas olvidan que tienen una meta los primeros 15 días después de haberla hecho. Como la razón número 4, tenemos las dudas. La gente empieza a dudar si es una meta alcanzable. Y la razón número 5, tenemos el no trabajar o no dedicarle el tiempo necesario para ver cumplida esa meta. Ahora, ya que hemos identificado las 5 principales razones por las cuales las metas no se cumplen, ahora veamos cuáles son los pasos a seguir para que esa meta sea alcanzable y realizada. Nuestra meta tiene que tener 3 características, cualquier meta que sea. Una es la vamos a poner por escrito. Tiene que ser una meta por escrito, porque si solamente la pensamos, al poco tiempo la mente la olvida, la mente empieza a divagar si era de una manera o si era de la otra. Como característica número 2, la meta tiene que ser una meta positiva. Como característica número 3, la vamos a hacer de la manera más honesta y realista posible. Va a ser todo conforme al tiempo que nosotros le podemos o conforme al tiempo que nosotros vamos a hacer para realizar esa meta. Entonces vamos a ver, la razón número 1 es que no son específicas. ¿A qué me refiero? A que la gente dice, sí, mi meta es ser feliz, bajar de peso, en lugar de decir, si ahorita pesa 80 kilos y quiere pesar 70 kilos, no diga, quiero perder 10 kilos. ¿Por qué? Porque psicológicamente a nosotros los humanos no nos gusta perder, ¿verdad? Más bien nos gusta añadir. Entonces diga, voy a pesar 70 kilos. Si quiere aprender música, no diga, voy a aprender música. El tema de la música es muy variable y muy amplio. Diga, por ejemplo, quiero aprender guitarra, quiero aprender piano, quiero aprender a vocalizar. Ponga exactamente lo que quiere hacer. Si quiere comprar la casa de sus sueños, no diga, oh, quiero comprar una casa grande. Todo el mundo quiere comprar una casa grande. Mejor diga, quiero comprar una casa, diga las dimensiones que usted quiere tener, que su casa va a tener, ponga los cuartos que usted quiere en su casa, una casa con 5 cuartos, que tenga 4 baños, que tenga una cochera para 3 carros, lo más específica que se pueda, e inclusive añada la zona de la ciudad en la que usted quiere su casa.
añada la zona de la ciudad, añada el color que le va a poner a su casa. Todo lo que usted se imagine para su meta, usted póngalo. Vamos a ponerle una fecha en la cual nosotros queremos ver cumplida esa meta. Por ejemplo, si usted pesa 80 kilos y quiere pesar 70 kilos, ponga, y ahorita es enero del 2020, en el 1 de enero del 2021 voy a pesar 70 kilos. Si quiere comprar la casa de su sueño, diga el 1 de enero del 2025 voy a estar viviendo en la casa de mis sueños. Comprar una casa, a menos de que ya tenga el dinero, es una meta a largo plazo, porque la mayor parte de la población cuando tiene la meta de comprar una casa, lo primero que va a hacer es empezar a ahorrar dinero para poder lograr ese propósito. Entonces ya tenemos que la meta tiene que ser específica, tiene que añadirle tamaño, color, locación, lo que usted quiera, lo que usted se puede imaginar. Y aparte le va a poner una fecha en la cual usted la quiere ver realizada. Un poquito más adelante vamos a ver cómo trabajar las metas a largo plazo. Las metas a largo plazo va a ser necesario dividirlas en mediano plazo y corto plazo para poder trabajar en ellas y que la mente las pueda procesar. Ok, como la razón número 2 tenemos que las metas no tienen motivación. Mucha gente hace metas que realmente no son metas personales, ya sea que alguien más hizo la meta por ellas, o probablemente la persona hizo esa meta solamente para complacer a alguien más, pero dentro de sí mismo no hay una motivación para trabajar en ella, no hay una motivación para ponerle la energía y que esa meta sea realizable. Para que nosotros podamos distinguir, o para que nosotros sepamos si esa meta realmente tiene una motivación personal, vamos a hacernos estas 3 preguntas. ¿Por qué esa meta es importante para usted? Si se cumple esa meta, ¿qué significará? ¿Qué significado va a tener en su vida? ¿Qué cambios va a tener en su vida? La respuesta a estas 2 preguntas tienen que tener un gran impacto para que usted realmente tenga la energía y usted realmente quiera trabajar en ella. Por ejemplo, no sé, si usted dice, voy a pesar 70 kilos, a lo mejor usted no está pensando en que se quiere ver más esbelto. Probablemente usted en lo que está pensando es, estos 10 kilos que tengo de más me están afectando mi salud. Estos 10 kilos que tengo de más no me permiten interactuar con mis hijos como yo quisiera, porque se me va el aire, porque siempre estoy cansado o cansada. Como la pregunta número 3, y tal vez la más importante, es ¿qué pasaría si no se cumple con esa meta? Y si su respuesta es ¿no pasa nada? Bueno, la recomendación en estos casos es no pierda su tiempo, ponga esa meta de lado y mejor trabaje en otra meta que sí tenga un impacto en su vida, que sí tenga un porqué de perseguirla. Probablemente con el tiempo usted retome esta meta y diga, ahora sí tengo la motivación necesaria para poder cumplir esta meta. Antes no la tenía o antes no la pensé, ahora tengo un motivo muy grande, entonces es cuando hay que retomar esa meta. Como la razón número 3 tenemos las distracciones. ¿Cómo eliminamos las distracciones y nos enfocamos en nuestro objetivo? Fácil de eliminar esas distracciones es teniendo una planeación previa. Y aquí es donde viene el trabajo a hacer para que esa meta realmente sea alcanzable. En estos momentos usted ya tiene claramente qué meta cuál es su meta en específico. En estos momentos usted ya tiene
en qué fecha quiere ver realizada su meta. Y ahora vamos a lo siguiente. Usted va a escribir 15 cosas como mínimo. 15 como mínimo. Si encuentra 20 o 25, muchísimo mejor, para haber cumplido su proyecto. Sigamos con el ejemplo. Para pesar los 70 kilos, tal vez usted ponga como una cosa por hacer: beber solamente agua y café negro. Cuando bebe solamente agua y café negro, se sabe que automáticamente se están quitando las bebidas azucaradas. Probablemente otra cosa por hacer en su lista es desayunar en casa antes de salir a trabajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mayor parte del tiempo cuando se desayuna afuera tiende uno a consumir más carbohidratos, o tiende uno a consumir alimentos que no son tan saludables. En cambio, cuando come uno en casa, uno come de una forma más saludable, ¿no? En su lista puede poner caminar 30 minutos, comer 5 verduras al día. Tal vez es una persona que usted nunca come verduras, e inclusive yo diría leer un libro de nutrición y aprender cuál es el efecto que tiene la insulina en su organismo. Hacer una cita con su doctor para que su doctor le dé algunos consejos a seguir antes de cambiar sus hábitos alimenticios. Después que ha tenido mínimo una lista de las 15 cosas a seguir, ahora enumérelas de la más importante a la menos importante. Por ejemplo, si yo quiero pesar los 70 kilos, probablemente una de las cosas más importantes es visitar a mi doctor, ¿no? Entonces esa es la primordial, esa es la que voy a hacer primero antes de realizar todas las demás. Tomemos el ejemplo de la casa, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a planear una meta de largo plazo. Acordémonos que esa meta de largo plazo lo vamos a dividir en mediano plazo y corto plazo. Entonces, si tenemos la meta de largo plazo, ¿cierto? Es 2020 y la queremos en el 2025, estamos hablando de 5 años. Lo primerito que vamos a hacer es igual, haga su lista de las 15 cosas a hacer para cumplir esa meta, para poder comprar su casa. Por ejemplo, yo diría, y realmente lo recomiendo, pague sus tarjetas de crédito, especialmente aquellas con intereses elevados. Es muy difícil hacer el pago de tarjetas de crédito y al mismo tiempo hacer los pagos de la hipoteca. Otra cosa que yo pondría en mi lista es abrir una cuenta de ahorros destinada solamente a la compra de la casa. En mi lista pondría hacer un presupuesto para saber a dónde se va el dinero. En mi lista también pondría recortar gastos, visitar al banco para saber cuál es el préstamo hipotecario para el cual yo califico y así saber cuánto dinero voy a necesitar. Podría ofrecer algún servicio adicional o separado de su trabajo regular, un servicio para tener algunos ingresos extras. También algo que yo recomiendo es un porcentaje de su salario independientemente cuánto gane. En cuanto reciba su pago, por ejemplo, el 5% de su salario va automáticamente a la cuenta de ahorros que usted ha abierto. ¿Por qué en cuanto recibe su salario? Bueno, porque la mayoría de la gente decide ahorrar lo que le sobra, y realmente no nos sobra. Dicen por ahí, en lugar de que no nos sobra al final del mes, lo que nos sobra es mucho mes a final de nuestro dinero. Entonces no crea que va a estar ahorrando lo que le sobra. No, primero ahorre un porcentaje en específico y después va a ver cuánto le va a quedar para vivir o para sus gastos diarios.
Yo diría, si usted es parte de una familia con un esposo y esposa y los dos trabajan, vivir con el salario de uno y ahorrar el salario de la otra persona. Em, y igual, añadiría tal vez el leer un par de libros, que su enfoque sea de finanzas personales. En mi lista pondría conseguirme un trabajo de medio tiempo para ahorrar esos ingresos. Hacerme de algún activo financiero para que ese activo me dé uh, ingresos poco a poco. Vender algunas posesiones que realmente ya no utilizo, ¿verdad? Y igual que el ejemplo anterior, enliste cuál es la más importante, cuál de todas estas cosas lo va a acercar a su meta financiera lo más pronto posible. Tal vez yo diría, bueno, lo primero que tengo que hacer es visitar al banco para saber qué préstamo, para qué préstamo hipotecario yo califico. Eh, Tal vez yo diría, como segundo, es necesario yo diría hacer el presupuesto. Como tercero yo pondría recortar gastos. Después yo pondría a lo mejor conseguirme un trabajo extra. Tal vez como último pondría vender algunas posesiones. Desde lo más importante en lo que usted necesita empezar a trabajar ya hasta lo menos importante. Después de que se tiene el objetivo definido, la fecha límite a cumplirse y las cosas necesarias a seguir para llegar a esta meta, es hora de hacer metas de mediano y después vamos a hacer la de corto plazo. Para hacerla de mediano plazo, el procedimiento es el siguiente. Esos 5 años, tenemos la meta de 5 años, del 2020 al 2025, es una meta de 5 años. Esa meta de 5 años la vamos a dividir a la mitad. Y la mitad de 5 años son 2 años y medio. Y usted se va a preguntar, ¿en qué parte del proceso estaré en 2 años y medio? Por ejemplo, los 2 años y medio usted prácticamente debería tener aproximadamente la mitad de lo que usted tiene que poner para esa casa. Entonces yo digo, bueno, en 2 años y medio lo que voy a hacer es comprar un activo. ¿Qué clase de activo? Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que se hizo para establecer la meta de la casa. ¿Qué clase de activo? Bueno, voy a comprar una casa. Ok, ¿por qué va a ser un activo? Porque esa casa la voy a rentar para tener ingresos extras y cuando se cumplan los 5 años la voy a vender para recuperar mi inversión. Ok, entonces la planeación es, la meta de mediano plazo es comprar una casa más pequeña para que se convierta en un activo, para que nos dé ingresos y esos ingresos se puedan ahorrar. ¿Cómo vamos a llegar a comprar esa casa en 2 años y medio? Va a tener que ser exactamente el mismo procedimiento que se hace para cumplir cualquier meta, que es meta específica. Ok, vamos a comprar la casa, sabemos que va a ser una casa más pequeña porque es obvio, está costando prácticamente la mitad de dinero, es una casa más pequeña, ya se tiene la fecha, no le tenemos ni que poner, ya tenemos la fecha que es 2 años y medio a cumplirse y otra vez viene la lista. ¿Qué vamos a hacer para llegar a cumplir esa meta? Prácticamente como sigue siendo una meta financiera y es muy parecida a la meta de largo plazo, pues su lista va a ser muy, muy similar, ¿verdad? La de abrir la cuenta de ahorros, la de anotar los ingresos, los gastos, probablemente conseguirse otro trabajo de medio tiempo para llegar a cumplir esa meta de mediano plazo. Ya que hemos dividido nuestra meta de 2 años y medio a la mitad y vienen siendo 15 meses, va a hacerse la misma pregunta: ¿en qué parte del proceso me voy a encontrar dentro de 15 meses?
como ya son 15 meses, ya va a la mitad del proceso, se deduce que más o menos ya tiene la mitad de dinero que usted va a necesitar para esa casa pequeña. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que voy a tener que hacer para agarrar ese dinero que necesito tener dentro de los 15 meses? Hace su lista. Una vez que sepa la cantidad a tener de los 15 meses, entonces lo va a dividir en trimestres. Prácticamente 15 meses son 5 trimestres. Entonces esa cantidad va a ser dividida entre 5. Una vez que tenga la cantidad que va a necesitar por trimestre, la va a dividir mensual. Una vez que la tenga mensual, la va a dividir semanal. Y usted dice, bueno, ¿por qué dividirla entre 5 para saber los trimestres y no dividir los 15 meses simplemente entre 15 para saber cuánto dinero necesito mensualmente? Porque matemáticamente el resultado va a ser el mismo. Más sin embargo, psicológicamente el resultado no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque si lo está dividiendo entre trimestres, quiere decir que cada 3 meses va usted que tener que hacer un recuento de si usted está cumpliendo su meta trimestral. En cambio, si la alarga a un año, puede que en muchas ocasiones no esté cumpliendo su meta y usted ni se dé cuenta. Prácticamente tiene hay 5 probabilidades más grandes de que usted no esté cumpliendo su meta y no se dé cuenta que no la está cumpliendo y la abandone. Entonces por eso se divide entre trimestres, después entre meses y después semanales, para que usted esté consciente de que uno tras otro está cumpliendo la meta. ¿Qué pasa si en algún mes no la cumplió? Bueno, realmente no pasa mucho. Lo que se requiere es que esté consciente de que el proceso se está llevando a cabo. De hecho, va a haber momentos en que las metas pequeñas no la pueda cumplir, pero tiene que estar consciente de que no la está cumpliendo. ¿Para qué? Para que su desempeño, digamos, en el siguiente trimestre sea mejor. Lo ideal es que estemos al pendiente semanal, mensual, trimestral, hasta que lleguemos al año y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en ese caso diría, bueno, mi meta de 5 años divido cuánto lo necesito mensualmente. Esa es una meta prácticamente, no digo que sea inalcanzable, puede que haya gente muy muy disciplinada que sí la pueda alcanzar, pero la mayoría de nosotros vamos a perdernos en el espacio. Por eso se requiere una planeación específica y muy detallista. Zig Ziglar dijo, no puedes llegar a un objetivo que no puedes ver, y no puedes ver un objetivo que no tienes. ¿Y a qué se refiere con esto? Es de que es necesario que uno ponga paso a paso, planee paso a paso a dónde quiere llegar. De hecho, esta es la manera en que las instituciones y los grandes negocios hacen sus planeaciones a largo plazo. No simplemente dicen, vamos a llegar allá y a ver cómo le hacemos en el camino. No, es una planeación minuciosa de cuál es el camino que se va a seguir. Como la razón número 4 tenemos las dudas. La gente empieza a dudar si es una meta alcanzable. Yo le digo, realmente cualquier meta, cualquiera, es alcanzable. ¿Y por qué le digo cualquier meta? Bueno, porque hay miles de personas que ya han alcanzado esa misma meta que usted tiene en estos momentos y se encontraban exactamente en las mismas circunstancias en las cuales usted se encuentra. ¿Cuál es la diferencia entre usted y esas personas? La diferencia es muy simple. La diferencia son los hábitos. La diferencia es que esas personas pudieron visualizar a dónde iban, tuvieron una meta, tuvieron una planeación y se dirigieron a ella. Tal vez la duda sería más personal. La duda sería si usted como individuo
puede alcanzar esa meta. Vamos a ver algunos detallitos que a lo mejor a usted lo están haciendo dudar. Por ejemplo, Brian Tracy dijo: no hay objetivos poco realistas, solo hay plazos poco realistas. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, tal vez usted hizo su meta específica, muy buena meta, le puso todo lo que usted se pudo imaginar, exactamente como la quería, y puso la fecha a cumplirse. Bueno, probablemente la meta es realista. Lo que fue irrealista fue la fecha de cumplimiento. ¿Qué se hace, no? Cuando todavía se está trabajando para cumplir esa meta, llega la fecha de cumplimiento y no se cumplió. Es muy fácil, simplemente ponga otra fecha. Es así de sencillo. ¿Por qué? Bueno, cuando uno hizo esa meta y cuando uno le puso la fecha, es una fecha lo más aproximada posible. Pero, por ejemplo, si es desarrollar una nueva habilidad, tal vez usted realmente no tenía ningún conocimiento de la habilidad que quería desarrollar y se requiere más trabajo del que usted se imaginó. Probablemente se puso la fecha de la casa y ha trabajado muy duro, pero las cosas pasan. Tal vez se enfermó y no pudiera trabajar por 15 días. Hubo 15 días que no recibió ingresos porque no pudo hacer esas horas extras. No importa, no pasa nada, simplemente la fecha se recorre. Probablemente en muchas ocasiones por lo que la gente duda son motivos muy, muy personales. Estamos hablando de más o menos analicemos el yo interior, cómo está su autoestima, cómo está su confianza personal y lo más importante, aunque se escucha un poco raro, cómo se define usted mismo como individuo. Dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cómo me defino yo como individuo? Es muy simple, es porque actuamos conforme a nuestra propia percepción de nosotros mismos y aceptamos las limitaciones que nosotros mismos nos hemos puesto. Mire, un estudio realizado por Margaret Shee en Harvard demostró lo siguiente. Fue un estudio realizado a un grupo de mujeres asiáticas. Al mismo grupo se les hicieron 2 exámenes de matemáticas diferentes y más o menos de la misma dificultad. En el primer examen se les recordó que las mujeres no son tan buenas para las matemáticas como son los hombres. Se les hizo un recordatorio un poco negativo y procedieron con el examen. En el segundo examen se les recordó que las mujeres asiáticas estadísticamente tienen un coeficiente intelectual para las matemáticas mayor que las mujeres de otra raza. Ese fue un incentivo positivo. Ahora, ¿en qué examen cree usted que salieron mejor? En el primer examen donde dijo, no son tan buenas para las matemáticas como los hombres, o en el segundo examen que se les dijo, la raza de ustedes tiene un coeficiente intelectual muy alto. Obvio, salieron muchísimo mejor en el examen número 2. Entonces, lo que uno piensa de uno mismo es realmente se proyecta en muchas de las cosas que uno quiere hacer. Por ejemplo, si quiere bajar de peso no, en mi familia todo mundo tiene sobrepeso, ¿por qué sería yo diferente? No hay alguna persona de mi barrio que haya salido de este lugar e irse a vivir a una zona mejor. Son simplemente bloques mentales que uno o que la misma sociedad o la misma familia le va poniendo a cada uno como individuo y uno los va aceptando como una realidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado de familias, miembros de familias pobres?
donde todas las familias, todos los miembros del hogar creen que son víctimas de las circunstancias causadas por los ricos o causadas por los gobiernos corruptos, que no importa qué sea lo que hagan, nunca van a salir adelante. Va a ser imposible salir adelante. Entonces, ellos se toma como un hecho de que esto es lo que hay y esto es lo que te toca, y ni te molestes en hacerlo de otra manera. ¿Qué hay cuando uno tiene ese tipo de pensamientos? Bueno, si uno no se valora como lo suficiente como persona, probablemente es bueno empezar, a nosotros que nos gusta mucho la televisión, por ejemplo, empezar a ver cómo nuestro actor favorito salió adelante. Si nosotros nos escuchamos muchas historias de ellos, vemos que a lo mejor fueron rechazados todo un año consecutivo, que tocaron muchas puertas, pero muchas puertas, hasta que alguien les dio la oportunidad. Por ejemplo, a lo mejor ha escuchado usted de Disneyland. Bueno, fue creado por una persona llamada Walt Disney. Dese la tarea de ver quién era ese personaje. Dese la tarea de ver que ese personaje no venía de una familia con dinero, que inclusive fue despedido de uno de sus trabajos por tener poca imaginación. Imagínense, Walt Disney, poca imaginación. Si Disneyland es el lugar de los sueños, uno no ve el trabajo que hay detrás de la gente que tiene éxito. Por ejemplo, otro que se me viene a la mente es el creador de la Ford. ¿Sabía usted que el creador de la Ford ni siquiera sabía escribir? Y mire el éxito que ha tenido. Simplemente es cómo nos definimos a nosotros como personas. Muchas veces las dudas vienen porque siempre hemos creído que no somos buenos, porque a lo mejor hemos tenido metas en el pasado y no las hemos podido cumplir. Bueno, lo más seguro es que si no ha cumplido sus metas es porque no tuvo una planeación previa y ahora la tiene. Entonces, ahora usted sabe que va con paso firme. Otra cosa que le puede ayudar es haga una lista de sus cualidades positivas. Haga una lista de las cosas que usted ha hecho por otras personas. Duerma mejor. Hay veces la calidad del sueño afecta. Haga un repaso mental del día al día, diario, de las cosas positivas que usted ha visto en la calle, aunque usted no se haya hecho partícipe de ellas. ¿Para qué? Para que su mente, su subconsciente, empiece a enfocarse en lo positivo, y así le sea a usted más fácil también enfocarse en desarrollar su meta. Inclusive puede escuchar algún libro, algún audiolibro camino a su trabajo, de autosuperación, hablar con gente que ya ha pasado por el camino que usted está recorriendo para que les den algunos consejos. Y durante este proceso, a lo mejor lo más conveniente sería alejarse, aunque sean familiares, alejarse de la gente negativa. Usted ha escuchado que hay personas que por una respuesta positiva, ellos le encuentran 10 respuestas negativas. Yo les digo, huyen de esas personas. Esas personas son tóxicas. Entonces, inclusive se recomienda que durante el proceso de aprendizaje de algo, ni siquiera vea noticias. Porque aunque sabemos que no nos afectan, algunas noticias no nos afectan directamente y otras sí, pero aunque no nos están afectando directamente, nos están afectando psicológicamente. Entonces la recomendación es, como casi no hay noticias buenas, deje de ver noticias, deje de alimentar su mente con solamente información negativa. Porque si hay, por ejemplo, si a usted le hacen una pregunta y esa pregunta tiene 10 respuestas, 5 de esas respuestas son positivas y 5 respuestas son negativas,
dependiendo de su inclinación mental, a usted se le va a hacer más fácil encontrar ya sea las respuestas positivas o las respuestas negativas. Entonces lo que queremos es alimentar nuestra mente con cosas positivas. Tal vez otra razón por la cual usted está dudando es porque se ha enfrentado a un problema en el proceso, en la trayectoria para lograr cumplir su meta y no puede encontrar la respuesta. Muchas veces como seres humanos nos enfocamos, así directamente, nos enfocamos solamente en el problema. Nos enfocamos de cómo pasó y por qué pasó. No digo que lo ignore, el problema no se ignora, el problema se identifica. Y una vez que se identifica, lo que usted va a hacer es enfocarse en la solución, no el problema. Tal vez haga una lista de 15 soluciones a su problema. Oh, wow, 15 soluciones. Seguramente una de esas le va a servir. Probablemente 13 no son buenas, pero 2 de ellas sí, y usted ha escogido la mejor. Enfóquese en cualquier solución y al final de cuentas, cualquier solución es mejor que no solución. Entonces, no importa que no sea la mejor solución del mundo, pero si solucionó su problema, siga adelante. Una vez solucionado el problema, probablemente dé un paso atrás para ver que ese problema no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces la situación no es ignorarlo, la situación es no enfocarse en el problema, enfocarse en la solución para que usted pueda salir adelante. Y tenemos como la razón número 5 el no trabajar o dedicarle el tiempo necesario. Albert Einstein dijo: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a necesitar comprometerse, va a necesitar dejar viejos hábitos, va a necesitar hacer nuevos hábitos. El primer compromiso que usted va a hacer es hacer su lista, hacer su plan para que de ahí usted empiece a caminar sobre ellos. Tiene que hacer el paso número 1, número 2, número 3, número 4. Probablemente le tome horas e inclusive probablemente le pueda tomar hasta días si usted tiene que hacer alguna investigación exhaustiva para llevar a cabo ese objetivo. Entonces, si no está dispuesto a hacer la planeación, definitivamente es una meta que no tiene mucho, pues no tiene mucho por venir, porque usted no está ni siquiera dispuesto a dedicarle las primeras horas una vez que su meta ha nacido. En muchas ocasiones es necesario levantarse una hora más temprano para esa hora extra poderla dedicar a la meta exclusivamente. Si es laboral, tal vez llegar un poco más temprano a la área de trabajo. Si usted está acostumbrado a ver 5 horas de televisión, probablemente recortar sería muchísimo mejor, prácticamente recortar todas las horas, pero a lo mejor recortar al principio la mitad para tener ese tiempo de dedicárselo a su proyecto. Probablemente está acostumbrado a socializar todos los fines de semana. El mes tiene 4 semanas, entonces probablemente diga, bueno, voy a socializar solamente 2 y 2 voy a dedicarle a mi proyecto. Ahí usted va a hacer más tiempo, va a tener más tiempo para dedicarle e inclusive, muy probablemente, dependiendo de cuál sea su forma de socializar, muy probablemente también va a ahorrar un poco de dinero. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a pagar el precio necesario para cumplir esa meta? Y como este video se ha alargado demasiado, hagamos un repaso de qué es lo que hemos visto el día de hoy para poder establecer metas y que esas metas sean realizadas.
Recuerden, vamos a hacer metas muy específicas, que tengamos motivos los suficientemente grandes para cumplirlos. Vamos a ponerle una fecha límite para su cumplimiento. Obligatorio, trazar un plan paso a paso a seguir. Asegúrese de que si necesita una habilidad, desarrolla esa habilidad para que después las dudas no lo invadan. Y haga el tiempo necesario para trabajar en ella. Tenga en mente que va a cometer errores. Y esos errores están bien. Aquí la idea no es no cometer ningún error. Arregle ese error, arregle ese problema y siga con su meta. Probablemente se desvíe del camino una semana, se olvide de su meta. No la abandone, no la deseche, dese el lujo de retomarla. No se castigue y diga, la dejo porque ya la regué. No, vamos a tener muchos topes en el camino que vamos a tener que ir brincando, solucionando, y al final de cuentas así es como se llega al éxito. Por mi parte, espero que cumpla su meta o sus metas y disfrute del proceso para llegar a ella. Comparta en los comentarios qué metas ha logrado y cómo ha sido el proceso para llegar a ellas. Por mi parte, nos vemos en la cima del éxito y en el siguiente video. Saludos.